Estimados estudiantes, con esta presentación damos inicio a la unidad número 2, las emisiones atmosféricas en las grandes urbes. El primer tema es para revisar la diferencia que hay entre huella ecológica y huella del carbono. La huella ecológica fue diseñada por William Rees y Mattis Wackernego y es una herramienta para determinar cuánto espacio terrestre y marino se requiere para producir todos los insumos, recursos y bienes que se consumen y la superficie requerida para absorber todos los desechos que se generen. Cada país tiene costumbres diferentes de consumo, asociadas principalmente a su cultura y a que cada vez más se forman ciudades cosmopolitas. La huella ecológica también es considerada un indicador ambiental de carácter integrador. Estima el impacto que ejerce una persona, una comunidad, un área industrial o un país sobre el ambiente debido a ese estilo de vida específico. En este mapa nos muestran la huella ecológica de los diferentes países. Las zonas que están marcadas con color guinda son los países que mayor huella ecológica tienen. Esos valores que nos muestran en la tabla nos está indicando el número de veces de su territorio que se requiere por persona para poder satisfacer sus necesidades de consumo. Por ejemplo, en el caso de Qatar indica 11.7. Significa que una persona para poder tener todos los insumos que requiere de acuerdo a su estilo de vida necesita 11.7 veces la cantidad de territorio que existe en su país para que se puedan producir todos los productos que está consumiendo. En el caso de México, que estamos de color naranja, nos indica que cada persona está demandando entre 1.78 y 3.56 veces la cantidad de territorio para poder producir todo lo que está consumiendo. Los países en color verde son los que tienen menor huella ecológica. Eso se debe al poder adquisitivo que tiene la población. Son países que tienen menores recursos económicos y por lo tanto la población no demanda de tantos productos porque no puede pagarlos. En estas gráficas se muestra la relación que hay entre la huella ecológica y la capacidad biológica. La capacidad biológica se refiere a la disponibilidad de los recursos naturales que existen en su territorio de acuerdo a la demanda de insumos de la población. Estos datos están dados en hectáreas globales por persona. Por ejemplo, en 1961, la demanda que había de esos insumos estaba por debajo de 2.5 y la disponibilidad era cerca de 3.2. Entonces había mayor cantidad de recursos naturales de acuerdo a la demanda que había en la población. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, se ha invertido. En 1912, la demanda que hay de la población es casi de 3 hectáreas globales por persona y solamente existen menos de 2.5 hectáreas. En el caso de México está la misma situación. En 1961 había una demanda menor a 2 hectáreas globales por persona y la disponibilidad de recursos naturales era casi del 3.5 hectáreas. En 1912, la disponibilidad se redujo a menos de 2 hectáreas globales por persona, mientras que la demanda ha subido a 3.4. Si observan a través del tiempo entre 1961 y 2012, en México esa demanda ha ido variando. Eso se debe a la cantidad de población que hay y al estilo de vida que prevalece en cada una de las épocas que han ocurrido. En el planeta existen 7.4 por 10 a la 9 hectáreas disponibles para formar actividades de uso humano.
Durante el siglo XX, el espacio ecológico disponible por persona en la Tierra disminuyó de 5.6 a 1.5 hectáreas. La huella ecológica en algunos países industrializados ha aumentado a más de 6 hectáreas per cápita, como lo vimos en el mapa anteriormente. En esta ilustración nos muestran la cantidad de veces de territorio que se requiere en diferentes países para poder satisfacer las necesidades de la población. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, se requieren 8.4 veces la totalidad de su territorio. En el caso de Japón, 7 y en el caso de Francia, 1.7 veces la cantidad de su territorio. En promedio, se requiere de 1.6 planetas para poder satisfacer las necesidades que está demandando la sociedad. En esta gráfica lo que se muestra es la relación que hay entre la huella ecológica y la biocapacidad. Son datos antiguos, son de 2007, pero en la actualidad no estamos tan alejados de lo que se muestra aquí. Por ejemplo, en el caso del mundo, nos están marcando en una barra de color rojizo que la demanda está muy por arriba de la disponibilidad de recursos que hay. Si vamos analizando el caso de Bolivia, observen cómo la demanda está muy por debajo de la biodisponibilidad que existe en ese país porque tiene muchos recursos naturales, la población no es tan grande y la manera de vivir no demanda de muchos recursos. En el caso de México, observen cómo la demanda es casi el doble de la disponibilidad que tenemos de esos recursos naturales. Entonces vean cómo en América Latina existe esa relación. En algunos países la demanda es mayor con respecto a la biocapacidad y en pocos la biocapacidad es todavía mayor que su huella ecológica. Para determinar la huella ecológica se analizan 5 categorías. Uno es la alimentación. Se analiza el tipo de carnes que consumen, el tipo de verduras, de frutas, para poder determinar el impacto que se está generando en el medio ambiente. El segundo es el alojamiento, el tipo de vivienda que utilizan para poder determinar los materiales que se están usando y qué tanto ha impactado en el medio ambiente. El transporte, si se usa transporte público o si es privado, qué tipo de auto utilizan, qué tipo de combustible. En el caso de bienes de consumo, todos esos productos que requerimos para nuestra vida diaria también impactan de manera considerable en el medio ambiente y los tipos de servicios que estamos demandando. Luz, agua, drenaje, todo eso también impacta en el medio ambiente. La huella de carbono está relacionado con el impacto que se tiene en el medio ambiente debido a las actividades humanas y esto se debe a la cantidad de gases de efecto invernadero que se están produciendo y se calcula en unidades de dióxido de carbono. La huella del carbono es un concepto totalmente diferente a la huella ecológica. También es útil para ver el impacto que se está teniendo en el medio ambiente, pero aquí lo que se está determinando es la cantidad de combustibles fósiles que se están utilizando para producir la energía que consumimos. Y esta huella del carbono se llama así porque está determinada de acuerdo a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se estén generando. En esta ilustración lo que se está mostrando es la cantidad de emisiones por nación y por persona. En este gráfico del lado izquierdo, observen cómo los círculos que presentan mayor superficie son los países que están emitiendo mayor cantidad de dióxido de carbono. Entre ellos está China y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos está en color verde porque todavía tiene muchas áreas boscosas que reducen un poco la emisión de estas emisiones de dióxido de carbono. En este otro gráfico nos está mostrando las emisiones por persona que emite o que se emite en cada nación. Esta zona o este círculo de color azul
representa Estados Unidos. Ahí la emisión de dióxido de carbono por persona es elevada debido a que el consumo energético es sumamente alto. Utilizan muchos productos eléctricos y debido a las bajas temperaturas es necesario utilizar calefacción que puede ser eléctrica o puede ser de combustible fósil, lo que está contribuyendo a la emisión de dióxido de carbono. Una cosa interesante que hay que notar es estas zonas o estos círculos de color rojizo en ambos gráficos que son más pequeños. Estos están representando a países de alto poder adquisitivo, pero ¿por qué está reducida su emisión de dióxido de carbono? Es debido a que ellos han invertido en la producción de energía a través de fuentes verdes, como es el aire, como es el sol y la energía nuclear. De tal manera que al no quemar combustibles fósiles, las emisiones de dióxido de carbono están reducidas. Con esto terminamos la revisión del tema número 1 de la unidad, en donde vimos de manera general lo que es la huella ecológica, lo que es la huella del carbono, que son conceptos diferentes, pero que están asociados a medir el impacto que las actividades humanas están produciendo en el planeta y poder tener un poco de conciencia para cambiar nuestro estilo de vida y que seamos un poco más responsables para poder preservar nuestro planeta y de esta manera la especie humana. Si ustedes quieren profundizar en los temas, aquí están las referencias consultadas donde pueden profundizar en ello y ejemplos de algunas calculadoras de unos simuladores que les va a permitir saber más o menos cuáles son las emisiones de dióxido de carbono o su huella ecológica y puedan analizar cómo es que están produciendo impacto en el medio ambiente.